Bien, muy buenas. Vamos a arrancar con la unidad 10, que tiene que ver con la neurobiología de las emociones. Esta vez armé tres videos cortos sobre el tema. Vamos a ver qué tal. Me imagino que ustedes mirando esa imagen reconocerán que ese pobre niño está teniendo una respuesta emocional a ese caballo que se le metió por la ventanilla. ¿Sí? Incluso hasta podrían llegar a decir y caracterizar que esa respuesta es una respuesta de miedo. ¿Sí? En principio, ustedes algo trabajaron de esto en la unidad 8, que tenía que ver con el hipotálamo y también cuando hablaban del sistema autónomo. Y en principio ustedes hablaron de que había una respuesta simpática caracterizada, entre otras cosas, por sudoración, aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la cantidad de sangre que se lleva hacia los músculos esqueléticos, etcétera, etcétera, que es aumento de la pupila, que es mucho de lo que seguro le está pasando a este niño, y esa respuesta, ustedes la hablaron de respuesta autónoma, pero en realidad ustedes también hablaron, cuando hablaron del hipotálamo, que el hipotálamo era capaz de desencadenar respuestas comportamentales. Típicamente en el miedo hay una respuesta que se llama el freezing, que te quedas paralizado, que se supone tendría un valor adaptativo de intentar disimular nuestra presencia frente a un depredador o una amenaza, y también una respuesta endócrina, y esta estructura que estaría acá, en principio estaría asociada al hipotálamo. Vamos a ver que hay algunas cosas más, y vamos a tener estímulos emocionales. Bueno, cuando hablamos de emociones, entonces, lo que hablamos es esa respuesta comportamental y cognitiva, que tiene un componente fisiológico, ¿no?, que son automáticas y que ocurren de manera más o menos inconsciente. Es parte del debate que hay. Y vamos a diferenciarlo de los sentimientos, que son el componente consciente que acompaña la respuesta emocional. Es eso más de decir, me siento contento, me siento triste. Pero bueno, entonces hay una respuesta, un dominio más consciente, cognitivo, y una parte más comportamental, fisiológica. Y lo que vamos a hablar de todo eso, sobre todo lo vamos a centrar en las emociones, que es lo que más conocemos. Sin mucha importancia, sin darle mucha atención a esto, históricamente desde temprano han habido aportes acerca de lo que son las emociones, y en principio de esta línea de tiempo vamos a destacar algunos autores. Vamos a hablar de Darwin, de James, de Lange, de Cannon, y después vamos a intentar rescatar algunos autores más recientes, Damasio, Ledoux, Pansep y alguno más, como para charlar. Pero la idea es que quizás no tanto inicialmente en la psicología, pero desde hace un tiempo a esta parte las emociones han tenido gran relevancia, y mucha gente dedicándose al estudio de las emociones. En principio, en lo que hace a las teorías sobre qué son las emociones, una de las primeras propuestas interesantes fue la que desarrollaron de manera independiente James y William James y Carl Lange, donde hicieron una propuesta que en parte es un poco contraintuitiva, y ellos lo que propusieron fue que los estímulos emocionales se procesan en el sistema nervioso, provocan respuestas corporales, y es esa respuesta corporal la que es evaluada para generar sentimientos. Es decir, sentimos miedo porque transpiramos, el corazón se agita, y etcétera, etcétera. Un poco después, a principios del siglo XX, van a empezar a ver unos cuantos experimentos, muchos experimentos acá en animales. Por ejemplo, los experimentos que van a hacer con gatos, Cannon, Bard y demás, y otros autores, donde lo que hacen es seccionar el sistema nervioso central, el encéfalo, a distintos niveles, y estudiando
en qué medida las respuestas emocionales, en particular lo que van a estar estudiando la respuesta de ira, el ataque en los gatos se mantiene. Entonces lo que encontraban era que si cortaban aquí, es decir, separaban, aislaban el diencéfalo, este es el hipotálamo, digamos, entonces del hipotálamo, la corteza del resto de las estructuras subcorticales, la respuesta de ira se mantenía en los gatos, mientras que si cortaban por debajo del hipotálamo, esa respuesta se perdía. Por tanto, hicieron una propuesta teórica que tenía que ver que esos estímulos emocionales, esa información sensorial atravesando los tálamos, ¿se acuerdan ustedes que es una importante estación de relevo? Luego se va a dirigir esa información a los hipotálamos, y son los hipotálamos, es el hipotálamo el que va a desencadenar la respuesta, en este caso, de ira, y a su vez esa información a nivel de la corteza cerebral va a generar el sentimiento. Lo interesante es que experimentos posteriores, donde lo que se hacía era estimular directamente el hipotálamo, eran capaces de desencadenar una respuesta de ira que se llamó falsa, rage, una rage response, es una respuesta que no es dirigida a un estímulo, porque el estímulo no tiene ni por qué estar presente, mostrando mejor todavía cómo el hipotálamo era necesario y suficiente para generar esa respuesta. Entonces, en su propuesta tenemos que un estímulo emocional desencadena, por un lado, la emoción, y por otro lado es capaz de generar el sentimiento. Más tarde, Papez va a ser un investigador que va a proponer que no solo el hipotálamo es relevante para generar las emociones, para servir de las estructuras responsables de las emociones, sino que va a agregar nuevas estructuras, va a agregar la corteza cingulada, después vamos a ver cuál es, que está por encima del cuerpo calloso. También va a incorporar el hipocampo, que no estaba nombrado, y se va a mantener el tálamo y el hipotálamo como las respuestas, como las estructuras que generan por un lado el sentimiento y por otro lado la respuesta más corporal, fisiológica, y el circuito está formado entonces por esta información que circula entre las cortezas hasta el hipotálamo a través del tálamo anterior hacia, de nuevo, las cortezas. Basado en esa propuesta de circuito de Papez, MacLean va a proponer primero un concepto que fue el cerebro visceral, encargado de todas estas funciones bastante básicas, se llamaron primitivas, y en realidad este sistema, o el cerebro visceral, luego va a ser llamado sistema límbico, y en realidad a algunas estructuras que ya había propuesto MacLean va a agregar unas nuevas. Lo interesante es, si nosotros nos miramos en un esquema del encéfalo, esto a ver si se entiende, esta es la cara interna del hemisferio derecho, las estructuras relacionadas con el sistema límbico están todos aquí alrededor del cuerpo calloso. Límbico quiere decir borde, está todo rodeando aquí el cuerpo calloso, entonces involucra tanto la corteza cingulada como la corteza parahipocampal. Va a estar también los hipocampos, va a agregar las amígdalas que no estaban en propuestas anteriores, los tálamos van a estar ahí también incluidos, el hipotálamo también, y aquí está lo que sería la propuesta anterior de Papez, a la que se agregan entonces algunas estructuras nuevas, como les decía, principalmente la amígdala, pero también la corteza prefrontal y otras cortezas que van a estar asociadas. Lo interesante, nada, lo vamos a trabajar un poco después, algunas de estas estructuras, cuál sería el rol que cumplan. Más tarde,
Más adelante va a aparecer nuevas teorías sobre las emociones, en particular un experimento relevante, que es este que hicieron Schachter y Singer en los 60, que lo que hacían era inyectarle, ya sea adrenalina o placebo, es decir, eh, una sustancia que no tiene efecto, eh, pero los participantes no sabían qué era lo que se les inyectaba. Y como ustedes sabrán, la adrenalina es una hormona que desencadena un conjunto de respuestas, esas que ustedes típicamente vieron como respuesta simpática de aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, sudoración, etcétera, etcétera. Y lo que hacían era les ponían adrenalina o un control y distintos contextos. El contexto que era un conjunto de actores, ellos no sabían, esos participantes no sabían que eran actores, que iban a estar o muy contentos, muy eufóricos o muy enojados, y lo que observaban es que, según el contexto, los participantes reportaban, luego de la inyección de adrenalina, distintas emociones, ya sea enojo, en asociación con lo que estaba pasando en el contexto, o euforia, alegría. Entonces ellos van a hacer una propuesta de que los estímulos desencadenan la emoción. Esto es parecido a lo que proponían James Lange, la primera propuesta que trabajamos, pero el sentimiento para generarse depende de una evaluación cognitiva que realiza la persona, que en parte resulta la evaluación del ambiente. Nada, son distintas propuestas, todas tienen su valor y muchas veces en realidad se basan en experimentos, son observaciones distintas. No quiere decir que una sea excluyente de las otras, pero en realidad hay muchas más propuestas, muchas más discusiones, incluso acá traigo tres autores, a dos los vamos a trabajar un poquito más. Damasio es un autor muy interesante, tiene unos cuantos libros donde reivindica el estudio de las emociones y el valor de las emociones, e incluso en su propuesta, además de emociones y sentimientos, tenemos otros estados afectivos, más básicos si se quiere, ya sean motivaciones, el dolor y el placer, incluso respuestas más celulares, básicas, que tendrían también un valor afectivo. Plutchik va a ser una clasificación mucho más fina de los estados afectivos, de cuestiones más básicas a menos básicas. Y Pansep va a ser un autor que mencionemos también, que va a ser interesante, es el fundador el que propone lo que va a ser la neurociencia afectiva, y muy basado en trabajos con modelos animales, va a intentar identificar aquellas emociones comunes a distintos animales, e incluso los circuitos, los sistemas neurales responsables de cada una de estas emociones. Ahora la que viene vamos a empezar a trabajar un poquito más de esto de las estructuras neurales de las emociones.